Como les decía, muy buenas noches a todas. Dios las bendiga. Para mí siempre es un gusto y un placer poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Nosotras vamos a estar en esta tarde compartiendo un poco acerca del libro de Nehemías, en especial del capítulo 9. Pero antes de llegar ahí, vamos a conocer algunos datos de este libro histórico del Antiguo Testamento, y vamos a hacer memoria un poquito de esta historia que yo sé que muchas conocen, que muchas recuerdan, que hemos visto presentar, de hecho, en nuestra congregación, con lo que fue la obra de Nehemías cuando se presentó, que el eslogan era Restaurando un Pueblo. Y sé que muchas lo recuerdan, ¿verdad que sí? Así que vamos a transportarnos a todo ese conocimiento que ya tenemos de este libro para recordar un poco más o recordar nuevamente las verdades que el Señor nos transmite por medio de él. Y cuando ya estemos en el capítulo 9, vamos a tener juntas una lectura un poco extensa, pero que va a ser muy, muy refrescante para nosotras ver los atributos de nuestro Dios y de cómo lo obró en su pueblo en el pasado, y cómo también esas mismas verdades se reflejan aún al día de hoy, porque nuestro Dios no cambia y Él sigue siendo el mismo, y así como Él fue con el pueblo de Israel, de esa misma forma sigue siendo con su iglesia. Entonces, antes que lleguemos al capítulo 8 y 9, debemos recordar que este libro se entiende que fue escrito por Nehemías. No hay quizá un versículo específico que lo demuestre, pero vemos que está escrito una buena parte en primera persona, que Nehemías es que está hablando. Quizás lo dictó, quizás lo escribió él mismo, pero la tradición dice que tanto este libro como el de Esdras pertenecían a un mismo pergamino, vamos a decir. Sobre la fecha de escritura, se entiende también que fue escrito aproximadamente entre el año 445 y 420 antes de Cristo. Y también, como muchas conocen, este pertenece al grupo de libros históricos que tenemos en el Antiguo Testamento, ya que sabemos que hay otros que son más proféticos, ¿verdad? Los profetas mayores, los profetas menores. También están los libros de sabiduría como Proverbios, Eclesiastés, y así hay diferentes categorías. Dentro de los históricos, Nehemías pertenece a este grupo. También debemos tener presente un breve resumen de todo lo que aconteció desde el capítulo 1 hasta donde queremos llegar. Debemos recordar también que Nehemías vivió en Persia y fue un joven que siempre tuvo una atención especial por el pueblo de Israel y un interés muy enfatizado. Él servía, como dije, al rey de Persia, Artajerjes, pero empezó a crecer en él una preocupación al enterarse de la condición de su pueblo y de lo que era la muralla que rodeaba la ciudad y el templo mismo. Entonces, cuando él se enteró de esto, vemos que en el capítulo 1 él derrama su corazón en oración, clamando al Señor, y le pidió al Señor que le abriera puertas. No con estas palabras, pero vemos en su oración que él estaba dispuesto a ayudar de alguna forma. Y el Señor en su voluntad utilizó esa disposición que él tuvo y permitió que tuviera permiso del rey a quien él servía, no solo para irse a trabajar a su pueblo natal, a su pueblo de origen, sino también que este rey le concedió suministros, permisos y todo lo que él necesitaba para poder llevar a cabo este proyecto de la reconstrucción del pueblo y de todo lo que allí se iba a levantar nuevo como nación judía. En ese proceso él pudo llegar, pero como en la vida, en todo, ¿verdad? Todo proyecto, sobre todo cuando es una obra para el Señor, el enemigo pone complicaciones, pone obstáculos, y esta no fue la excepción. Él se encontró con enemigos que quisieron estorbar la obra, se encontró también con rebelión hasta de su mismo pueblo,
pero como estaba dentro de la voluntad del Señor y había hallado la gracia de Dios para llevar esto a cabo, pues esos inconvenientes fueron puestos a un lado para él poder cumplir con esta misión, a tal nivel que Nehemías llegó a ser gobernador de lo que era el pueblo de Israel cuando ya terminaron el proyecto, levantaron las murallas, entre todos trabajaron unidos para lograrlo y pudieron contar con la guía de un líder como lo fue Nehemías, un gran líder. Entonces, aquí es, para tener ese resumen, aquí es cuando llegamos al capítulo 8, donde una vez ya ellos lograron terminar de reconstruir la ciudad, todo el pueblo fue reunido para lo más importante, no solamente reconstruir la ciudad, sino reconstruir sus propias vidas espirituales. Y es ahí cuando el sacerdote de entonces, Esdras, pues lee la ley a todo el pueblo estaba reunido, como leímos en el capítulo 8, en el versículo 5, que dice que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, como en las iglesias, ¿verdad? O en esas plataformas que para que la audiencia pueda escuchar mejor, pues quien lee o quien va a tener la participación está un poco más alto para que puedan oír mejor y ver mejor a la persona que lo está leyendo. Entonces, mientras él leía, todo el pueblo estuvo atento. En estos versículos que leímos del capítulo 8, yo quiero que notemos la actitud del pueblo hacia la palabra de Dios. Y yo voy a ir resaltando algunas de esas actitudes. Cuando pasemos al capítulo 9, lo que vamos a ver es los atributos de Dios hacia su pueblo. Bien, aunque también veamos algunas otras actitudes del pueblo. Entonces, vemos que en el 5 todo el pueblo estuvo atento. Esta fue la principal, podemos decir, llave que permitió abrir las puertas del avivamiento en lo que fue el pueblo de Israel durante esta etapa de su historia. Ellos habían padecido las consecuencias de su desvío y por eso el Señor permitió que fueran expatriados, vamos a decir. Ellos estaban en Babilonia y pasaron toda una situación allá por causa de su desobediencia. Y ahora que las cosas empiezan a restaurarse, que ellos empiezan a regresar a su pueblo natal, a su ciudad natal y a reconstruir todo lo que habían perdido, ellos tuvieron, después de trabajar en todo lo que era físico, empezar a trabajar en lo espiritual. Y esto empieza siempre estando atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Mientras nosotros no nos acerquemos y prestemos atención a la palabra, nunca vamos a poder experimentar una transformación real. Vemos en el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y siguiente actitud, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ellos no solamente experimentaron el estar atentos a la ley, sino que también respondieron a esa palabra con humildad y con adoración. Con humildad al reconocer dónde habían fallado y la necesidad que tenían de Dios, y con adoración al reconocer también el Dios tan grande que los había rescatado nuevamente. Vemos en el 7 al final que nuevamente dice que el pueblo estaba atento, y en el 8 leemos que dice que ellos leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces no basta solamente con que nosotros escuchemos la palabra de una forma superficial, sino que también podamos entender, podamos profundizar, podamos prestar atención de tal manera que realmente entendamos lo que escuchamos, porque seguro a ustedes también les ha pasado que escuchamos algo, sobre todo ahora con los cultos virtuales, que a veces uno se distrae, pero realmente no estamos entendiendo cabalmente lo que se está diciendo. Solo sabemos que tenemos puesta ahí el celular con el culto,
Entonces, vemos que con esta transformación del pueblo, ellos no solamente escucharon, sino que también estaban entendiendo porque estaban atentos a la palabra. Otra reacción que tuvo el pueblo, mientras el sacerdote Esdras leía, la vemos al final también del versículo 9 ahora, que dice que ellos estaban llorando mientras oían la palabra de la ley. A veces hay personas que cuando llegan a conocer al Señor, por primera vez que entregan su vida al Señor, terminan llorando, muy entusiasmados y a la vez como conmovidos. Sabemos que no es un requisito, no es una garantía que si una persona conoció al Señor verdaderamente, pues tiene que derramarse en lágrimas, pero sí vemos que en otras personas, ya sea por su tipo de pasado o por la forma en el que el Señor permitió que se acercaran a Él, hay situaciones que ocurren que los lleva a llorar, ¿verdad? Los conmueve y sabemos que esas lágrimas son genuinas. Pues de esta forma también reaccionó el pueblo. Y finalmente en el 12, para que pasemos al otro capítulo, vemos que al final de todo esto, cuando incluso Nehemías le dice, no se entristezcan, que estas cosas no sean causa de dolor, sino que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ahora ustedes los que han experimentado no es para que los mantenga tristes, sino que al contrario, que eso represente gozo en sus vidas por el cambio que pueden experimentar. Así que ellos, animados por estas palabras, vemos en el 12 que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Siempre donde hay alegría hay comida. Lo vemos incluso en la palabra, muchísimos banquetes, porque siempre donde hay motivo de celebración, algo hay que comer y algo hay que beber. Y eso hicieron ellos, fueron a celebrar esa victoria que habían obtenido y esa reconciliación con su Señor. Pasemos entonces ahora al capítulo 9. Vamos a ver, y creo que tenemos tiempo, permítanme ver la hora, ok, tenemos tiempo. Vamos a ver si podemos leer el capítulo completo. Así que vamos a leer mucho, pero sé que mientras nos vayamos deteniendo a comentar, vamos a aprender también nosotras mucho. Y les voy a pedir que me sigan en la lectura. Les voy a pedir que me sigan en la lectura y que vayamos meditando sobre estas cosas. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. O sea, pasaron una buena cantidad de horas leyendo la palabra. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a su Dios. Esta es otra de las respuestas. Cuando nosotros entendemos la palabra y somos alumbrados por ella, hay confesión de nuestros pecados. Porque la misma palabra, que es la verdad, nos dice que no hay nadie sin pecado, ¿verdad? Que todos hemos pecado y nos da la salida a esa situación. Una vez conocemos al Señor, ¿qué nos resta hacer con el pecado cuando lo cometemos? Confesarlo. Confesarlo. Sabemos el versículo de Primera de Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no significa que una vez estando con una relación personal con Dios no vamos a pecar, pero tenemos la libertad de no ser esclavos del pecado y si fallamos, entonces confesarlo. Y eso hizo el pueblo. Sigamos leyendo en el versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesuba, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, y menciona varios nombres,
Eh, Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y desde aquí ahora vamos a empezar a ver esos atributos de Dios que debemos tener siempre pendiente. Aquí se nos dice que el Señor debe, el nombre del Señor debe ser bendecido. Se nos dice que es glorioso y también que toda bendición y alabanza sea para Él. Y siempre, y también lo vemos en la oración de Nehemías en el capítulo 1, nuestras oraciones al Señor deben estar empapadas de alabanza y de reconocimiento de quién es Él. A veces nuestra oración está más enfocada en peticiones, en interceder por otras personas, y dejamos a un lado lo importante de alabar el nombre del Señor, de reconocer quién es Él, de darle gloria por sus atributos. Y en todo este capítulo vemos cómo el pueblo resaltó varias de esas cualidades de Dios, y nosotras también tenemos que ver esto como un ejemplo a imitar y a incluir en nuestras propias oraciones. Seguimos en el versículo 6. Continúa esta alabanza del pueblo. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Si hay alguna cosa más inspiradora, vamos a decir, para motivarnos a alabar al Señor, es la creación misma. La creación habla de la gloria de Dios, como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, eso mismo hizo el pueblo aquí, empezó a hablar acerca de las cosas que Dios creó, porque también eso nos habla del poder grande que tiene Dios, que creó todas esas cosas. Así que cuando nosotras veamos o estemos frente a algo de la creación, por más minúsculo que sea, que no dejemos pasar esa oportunidad para alabar el nombre del Señor, ya sea una ave que veamos pasar, ya sea un árbol frondoso o un árbol con frutos, el mar, cuando tenemos la oportunidad, nosotras que somos de Santo Domingo, ¿verdad? Hay muchos países que la gente ve el mar una vez al año, y nosotras quizás podemos hacerlo cada día si tienes en ruta para ir a tu trabajo, por ejemplo, el malecón. Y ahora estamos saliendo menos, pero sabemos que tenemos nosotros en este país la oportunidad de ver el mar con frecuencia. Y todo eso debe movernos a alabar al Señor. No solamente asombrarnos por la creación sola, sino ir más allá y asombrarnos por quien hizo esa maravillosa creación. Continuamos en el versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre a Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Aquí ahora ellos empiezan a rememorar todo lo que fueron acontecimientos, hitos en la historia del pueblo, y a ver a Dios a través de esa historia, de toda esa trayectoria que el Señor le permitió vivir. Y empiezan desde Abraham, que es el padre, ¿verdad?, de lo que es la nación de Israel, como ellos lo entienden. Y lo que resaltan aquí de Dios, que acuérdense que es el propósito principal de este capítulo que estamos leyendo, ver cualidades de nuestro Dios, es que Él es justo. ¿Por qué? Porque Él cumplió su palabra. Él le prometió a Abraham una descendencia, una tierra, y dentro de nuestra perspectiva, tarde o temprano, lo cumplió. Bien, quizá para nosotros puede parecer que ocurrió mucho tiempo, pero para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, también dice la palabra. Así que lo importante aquí es que Dios cumple lo que promete. El versículo 9 dice,
Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Y por supuesto, lo que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto también fue otro acontecimiento muy importante en la historia de este pueblo. Entonces aquí vemos cómo el Señor hizo maravillas, que conocemos todas las plagas que ocurrieron y toda la manifestación del poder de Dios. Y hizo señales, todas esas también fueron señales del poder del Señor y de que Él iba a cumplir lo que había prometido, de que el pueblo sería libre de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque Él escuchó el clamor del pueblo. Y es otra cosa que vemos de nuestro gran Señor. Dios nos escucha, independientemente de la situación en la que nos encontremos, Dios nos escucha. Otras de las señales que Él hizo, y vamos a continuar en el versículo 11, dice, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. ¿Por qué también hizo esto Dios con ese pueblo de Egipto? Bueno, porque en el versículo anterior vimos que ellos se mostraron con soberbia. Realmente cada una de las plagas ocurrió por el endurecimiento del corazón del faraón. Entonces, Dios no deja que el que anda mal o el que anda en contra de lo que él desea vea prosperidad. En algún momento Dios castiga esta soberbia. El versículo 12 dice, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde los cielos y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Me gusta mucho que aquí se nos dice que esos mandamientos, preceptos, ley que Dios le entregó al pueblo eran buenos. Siempre Dios ha querido, con las cosas que nos ordena, nuestro bienestar. O sea, él busca que nosotros estemos bien, con las cosas que a nosotros a simple vista nos parecen limitaciones. Entonces, Él, que es más sabio que nosotras, sabe por qué necesita ponernos ese tipo de régimen o limitarnos con una cosa, con otra. Al final siempre va a ser para nuestro bienestar. Y también vemos que le ordenó el día de reposo para que no solamente tuvieran que trabajar con fatiga, sino que tuvieran un tiempo especial de descanso. El versículo 15 dice que les proveyó pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste aguas de la peña. O sea, cuando el pueblo estaba en un lugar donde no había humanamente provisión para su alimento, para su sed, Dios le proveyó de una forma milagrosa. En el 16 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Esa es la historia de Israel y la historia de toda la humanidad. Al final de cuentas, siempre vemos como ese ciclo que el ser humano atraviesa de obedecer al Señor, se aleja, cae, clama, el Señor lo restaura, obedece de nuevo y vuelve y repite el ciclo. Porque somos humanos caídos, pecadores, y gracias a Dios que por medio de Cristo podemos ir cambiando eso, porque el Señor nos va transformando, pero sabemos que no va a ser hasta que el Señor glorifique nuestros cuerpos cuando vamos a poder ser perfectos como Él. Pero mientras estemos aquí en este mundo, en esta carne, siempre vamos a cometer fallas, pecados, y el Señor tiene que nuevamente castigarnos de cierta manera o tratar de hacernos entender que nos hemos alejado de Él por andar en soberbia. ¿Y qué pasó con eso? En el versículo 17, no quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas que había hecho Dios con ellos,
Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué versículo tan maravilloso. Porque recuerden que no solamente tenemos que ver esto como el pueblo, sino como nuestras propias vidas, que muchas veces también hacemos lo mismo. El Señor nos quiere encaminar por un camino de bien y nosotras no escuchamos, desobedecemos, nos rebelamos, nos mostramos con soberbia delante de su palabra y, sin embargo, ¿qué hace el Señor? No es que Él consiente que nosotras andemos así, pero como Él se acuerda que somos polvo, como dice un salmo, al final de cuentas Él nos perdona, nos muestra su piedad y no nos abandona por su gran misericordia. Qué hermoso, ¿verdad, hermanas? Que sabemos que tenemos un Padre que nos corrige cuando es necesario, pero que lo hace con amor, con misericordia, que no nos deja ni nos desampara. El versículo 18 también dice, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. O sea, esa obra que ellos hicieron muy poco tiempo después de haber visto el mar abrirse por medio de Dios, empezaron a crear un becerro que ellos mismos hicieron y que ellos mismos entonces dijeron que ese iba a ser su Dios. O sea, son cosas que uno las lee y no entiende. Uno dice, pero Dios mío, ¿cómo fueron capaces? Pero de nuevo, nosotras somos de la misma forma. Hacemos cosas y dependemos a veces de nuestro esfuerzo académico o de nuestro trabajo, de nuestra capacidad intelectual. Y le decimos a esas cosas, de cierta manera, tú eres mi Dios. Y entonces tenemos que darnos cuenta de lo irracional que es eso, cuando sabemos que nada de esas cosas hubiéramos podido tener y desarrollar si Dios no lo hubiera permitido. De igual manera, el pueblo no hubiera podido hacer ese becerro incluso si Dios no le da la oportunidad de salir de Egipto, de salir incluso con oro para poder hacer eso. Y ellos actuaron con esta locura, podemos decir. Y sin embargo, de todos modos, como dice el versículo, con todo eso, el Señor, por su mucha misericordia, no los abandonó. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. O sea, vemos cómo Dios sigue sosteniéndolos a pesar de sus fallas. Y me gusta también que podamos ver esos relatos, porque no solamente aquí, sino en otros libros del Antiguo Testamento, se hace un recuento de todo lo que fue la historia de Israel. Y siempre es importante porque tenemos que tener el pasado en agenda, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo presente, tenemos que ver cómo Dios obró en los años anteriores. Y en varios libros del Antiguo Testamento vemos ese recuento de varios acontecimientos y cómo Dios obró en ellos. Vamos a leer el 21 para avanzar. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. O sea, a pesar de lo mucho que tenían que caminar, a pesar de que no tenían recursos para quizás cambiar sus vestimentas o lavarlas con la frecuencia que debían hacerlo, podemos imaginar, ¿no? ¿Verdad? El Señor no permitió que ellos ni siquiera tuvieran pies hinchados ni ropas envejecidas. Y fueron 40 años en el desierto. El 22 dice, y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Vamos a leer el 25.
y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Todas esas cosas, ellos las recibieron sin trabajarlas. Es decir, Dios le permitió poseer una tierra que ya tenía todas estas edificaciones, todas estas plantaciones, y ellos, por la gran bondad del Señor, pudieron disfrutar de esas cosas. Vemos aquí el ciclo nuevamente en el 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Es decir, el pueblo se alejó y Dios envió profetas para advertirles, para convertirlos a los caminos del Señor nuevamente. Y ellos lo que hicieron fue provocar a ira a Dios, y hasta mataron a los profetas que Dios mismo le envió. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, porque nuevamente vemos que Dios corrige, y esta fue la consecuencia de sus actos. Pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti, ya que estaban en dificultad. Entonces nuevamente quisieron acercarse al Señor buscando ese refugio y ese perdón. Y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. El Señor nuevamente les escucha, nuevamente les salva, pero habiendo ya hecho en ellos una retribución de sus actos, porque nuevamente el Señor no consiente cuando damos mal, sino que trata de corregirnos, trata de que hagamos cabeza, como decimos aquí, de que pensemos lo que hicimos mal, y que en vez de seguir dependiendo de nosotras mismas, pues lo busquemos a Él. El 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que lo dominaron. Y todo esto debe darnos miedo, hermanas, a nosotras, un miedo reverente, ¿verdad? De saber que no debemos permitirnos abandonar al Señor, alejarnos del Señor, porque no hay nada bueno fuera de los caminos del Señor. Vemos aquí el ejemplo con el pueblo de Israel, que cuando abandonaban a Dios les iba mal, eran castigados, eran esclavizados, perdían su independencia, perdían su libertad, venían a ser esclavos y servidumbre de otros reinos. Y quizás muchas de nosotras vemos casos así en la actualidad. Sabemos de alguien que por alguna razón, engañados por el enemigo, se alejaron del Señor, y sabemos que hoy en día sus vidas están en tinieblas, que han pasado miles de vicisitudes porque el Señor le ha permitido que les vaya mal por ellos haberse alejados de Él. Entonces, que sea esto como una advertencia para nosotras, de que cuando quizás tengamos la tentación de ser engañadas por Satanás, a desanimarnos o alejarnos de nuestra fe, que podamos volvernos en sí, podamos recapacitar y recordar que nada bueno hay fuera del Señor. Déjenme ver aquí, permítanme un segundo. Para concluir, no vamos a poder tener todo el capítulo, pero lo importante no es necesariamente terminar todo el capítulo, sino que hasta donde lleguemos sea de aprendizaje. Vamos a terminar leyendo del 27 al 30. Bien, para dejarlo hasta ahí. Del 28 al 30, perdón. Habíamos leído la primera parte del 28, vamos a empezar en la segunda. Dice, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, y por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra.
Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Finalmente, hermana, lo principal aquí es poder ver el carácter de Dios, lo bueno, lo bondadoso, misericordioso, perdonador, que Él siempre se muestra con su pueblo, pero no refugiarnos en esto para andar en mal camino, pensando que Dios siempre nos va a perdonar, sino que ese carácter del Señor sea para nosotros el motor que nos ayude a obedecerlo y andar siempre buscando estrechar nuestra relación con Él y que podamos ser restauradas internamente, no solamente en las cosas superficiales como el pueblo de Israel, que pudieron restaurar el pueblo, pero también su vida espiritual. Y que no olvidemos nuestra propia historia, desde donde Dios nos sacó, desde donde Dios nos rescató, y cómo durante todos los años Él ha estado siempre mostrando su carácter piadoso. Bendiciones para todas. Gracias, Yana, por ese bello